Pues sí, lo que yo le estaba diciendo, pero entra una serie de factores religiosos, ¿sí?, culturales, donde la historia-ciencia tiene sus límites, y la enseñanza. Y tienes un límite y dices, bueno, entonces hay que enseñarle que sí la trajeron los españoles. Y vas a salir de la clase y él va a querer hacer su fe guadalupana. No la va a cambiar porque tú estuviste con él una hora, ¿sí? Entonces, son factores que entran y van conformando esa epistemología, ¿sí? Pero lo mismo pasa cuando yo voy, por ejemplo, el problema de la epistemología, que es mi tercera rama de... esa sería mi segunda, la tercera es la del campo común. Pero lo que quiero decir es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo voy a un museo? O voy a una zona arqueológica, ¿sí? Y voy con mi familia y mis chicos, supongamos que tuvieran niños de 12 años. Pues corren, suben, bajan, se van para acá, no te mueven, no sé qué, y qué es esto, y me preguntan. Pero voy con la escuela. Ese mismo niño que fue conmigo y su cualquier desbarajuste no me obedece, pues, va con la escuela y va formado, va con su cuaderno, le explican, toma nota y va construyendo otra relación con el espacio que hace lo que Barton y Lepsic plantean muy bien. Cuando hablamos de enseñanza hay que hablar del aprendizaje situado, ¿sí? O sea, estamos en circunstancias particulares y la escuela es una de esas, ¿sí? O sea, bueno, ya no se acostumbra, pero ¿qué relación hay con un profesor de historia si cuando yo entro se paran los niños? Eso no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver. Tiene que ver si yo hago pruebas de enlace, o si tengo que aprender historia, porque si no, no saco el promedio para ingresar o tener derecho al examen de admisión a la UNAM o a los bachilleratos de la UNAM. Pues, ¿cómo que no influye eso? ¿Sí? Entonces, pero además entran pasiones. No es lo mismo si enseño la conquista de México en una escuela privada de Legionarios de Cristo en Santa Fe, que si voy y le enseño en una comunidad zapatista. Yo ahí creo que nos van a enseñar más, pero bueno, lo que quiero decir es que cambian estas cosas. Entonces, esto no es simplemente ciencia o no ciencia. Sí, la enseñanza de la historia es más que el conocimiento científico, como decía la otra vez Carlos Freire cuando estuvimos ahí, y también es menos, decía él. Yo me pregunto si es más o menos o es otra cosa, otro uso del pasado, ¿sí? Entonces ahí estoy planteándome y lo veo en esto que tú mencionas. Y mi cuarta línea de investigación, que a mí me interesa mucho, es ver si podemos desarrollar en México metodologías de investigación sobre enseñanza de historia. Podemos hablar de metodologías de enseñanza de investigación en didáctica o en enseñanza de la historia. Podemos conformar un campo de investigación o preguntarnos en dos sentidos. Podemos hacer una didáctica específica dentro de la pedagogía, o puede ser la didáctica de la historia una discusión en el ámbito historiográfico. ¿Dónde ubicamos? ¿Cuáles son nuestros métodos? Si yo doy clases de enseñanza de la historia a futuros historiadores, lo que tengo que dar es pedagogía. No tengo que dar otra cosa. Bueno, además doy sociología de la educación, investigaciones antropológicas, pero podemos conformar, y de ahí el texto que acaba de salir, la enseñanza de la historia como método de investigación, que salió en una revista del Instituto Mora, en el ámbito de los historiadores, pero un par de textos sobre definición de categorías analíticas, ¿no? Sobre discurso histórico escolar, sobre si el concepto de transposición didáctica es suficiente para poder comprender la relación entre el conocimiento científico y el conocimiento enseñado. Y bueno, ese sería, digamos, mi perfil, ¿no? Entonces ahora, bueno, y ahora en este momento estoy desarrollando investigaciones en dos ramas con estudiantes de bachillerato. Usos de la historia escolar en las identidades juveniles o de otras historias,
el típico. Los chavos no les interesa la historia. No saben nada. No saben qué fue la toma del Parián, la rebelión del Parián. O no saben la importancia de las leyes de reforma. No usan la historia. Y el otro estábamos haciendo una entrevista, y tú qué eres, pues soy escato, ¿no? Pasando con mi patineta. ¿Y qué te identifica? Bueno, pues es que en realidad nosotros venimos de la California de los años 60, cuando se pasó la tabla del surf de las olas al asfalto. Y esa es nuestra tradición. Ah, pues ¿cómo? ¿No usa la historia? ¿No usa la ciencia histórica? No. Pero de que está construyendo narraciones históricas, está construyendo narraciones. Y esas historias están excluidas. Entonces, eso estamos trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, los chicos, ¿no? ¿De qué te sirve la historia? No, me enseña qué es ser mexicano, cómo me he conformado, mis raíces. Bueno, a ver, explícame tú, ¿dónde están tus raíces? Tú, o por qué estás vestido de esta forma. Y se fractura. O sea, hay un discurso escolar muy estructurado sobre la función de la enseñanza de la historia, de corte muy nacionalista todavía, pero no hay una realidad de poder comprender cómo mi presente tiene elementos de mi propia identidad. Y la otra rama que también estamos trabajando con jóvenes es preguntarnos si es posible trabajar con contenidos de historia social, más bien historia cultural, para que sean significativos. Porque ¿qué pasó? Yo creo que es parte por la propia corriente que predomina, ¿no? Pero cuando hablamos de historia de la vida cotidiana en la enseñanza de la historia, entonces ves el ejercicio, cómo se vestían en la corte de Carlota, o cómo era una cocina popular en el principios del siglo XX, yo qué sé, ¿no? Que son temas que pueden ser interesantes, fáciles para educación primaria, pero a los jóvenes tampoco les significa. ¿Qué pasa con la historia del medio ambiente? ¿Qué pasa con la historia de la sexualidad? ¿Qué pasa con tantas otras historias? La historia de las drogas. Están excluidas de la historia escolar. Entonces hay que desarrollar estrategias, hacer análisis sobre la posibilidad de introducir la historia cultural como contenido significativo a una nueva historia. Pero son investigaciones en ciernes que esperemos poder sacar resultados ya para finales de año. En realidad yo creo que has inaugurado una nueva etapa de investigación en enseñanza de la historia, que no se veía cuando menos hasta antes de la publicación de tu libro, de pensar históricamente. Y una de las cosas que me llama mucho la atención y que vale la pena recuperar es el estado de conocimiento, ¿no? El estado de conocimiento que hubo en México en 2003 por Taboada, pues hacía referencia a lo que se había hecho en México. Es un balance bastante realista y al mismo tiempo pesimista, donde hacía un llamado a mejorar las investigaciones, y es un llamado que desafortunadamente creo que no se ha seguido, con sus excepciones. Una excepción es tu trabajo, y lo que me parece muy relevante es que hayas recuperado